Venimos a hablar sobre el narcotráfico en Colombia, narrado por Dylan García y Johan Ramírez. Tocaremos temas importantes como la historia del narcotráfico, qué era el cartel de Medellín, quién era Pablo Escobar y la caída del cartel de Medellín, entre muchas otras cosas. La historia del narcotráfico inicia con el comercio de la marihuana en la década de 1970. La llamada bonanza marimbera marcó el inicio del narcotráfico a gran escala en Colombia. Esto sentó las bases para las redes de contrabando y la infraestructura que luego se utilizaría para el tráfico de cocaína. Una de las fichas importantes para esta historia fue el cartel de Medellín, el cual tuvo sus inicios a mediados de la década de 1970, cuando un grupo de traficantes de drogas liderados por Pablo Escobar comenzaron a consolidar su poder en la ciudad de Medellín. De igual manera, el cartel de Cali también tiene un papel importante en esta historia, remontándose nuevamente a la década de los 70, con un grupo de traficantes de drogas liderados por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Elmer Herrera comenzaron a consolidar su poder en la ciudad colombiana de Cali. Es importante recalcar que el narcotráfico se convierte en una amenaza para Colombia cuando estos carteles con su inmenso poder desafiaron a la autoridad de Colombia. Su capacidad para corromper funcionarios, infiltrar instituciones y financiar ejércitos privados genera un estado de ingobernabilidad en algunas regiones. Ahora, antes mencionábamos a un Pablo Escobar, pero ¿quién era él? Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante colombiano, el fundador y líder del cartel de Medellín. Su figura es sinónimo de la época más violenta del narcotráfico en Colombia y su impacto se extendió mucho más allá de las fronteras de su país. Es imposible no mencionar las víctimas que ha dejado este conflicto, una estela de dolor que se extiende por décadas. Las víctimas de este flagelo son innumerables y su impacto se siente en todos los rincones del país. Algunos actos son asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos forzados. Traición, una solución a este conflicto, tema de mucho debate durante la época del narcotráfico en Colombia. Para los líderes de los carteles, la extradición a los Estados Unidos representaba una de las mayores amenazas. Una de las frases que repetían era: prefiero una tumba en Colombia en una cárcel en Estados Unidos. La declaración de guerra del cartel de Medellín contra el Estado colombiano fue un periodo de extrema violencia y terror que marcó la historia de Colombia. El cartel recurrió a atentados con bombas, asesinatos de funcionarios públicos, jueces, policías y periodistas, y otros actos de terrorismo para presionar al gobierno. Los narcotraficantes colombianos, con su fortuna, tenían una vida llena de lujos. Pablo Escobar, por ejemplo, construyó la famosa Hacienda Nápoles, un complejo que incluía un zoológico privado con animales exóticos, la cual hoy en día está convertida en un parque de atracciones. Esta guerra termina con la muerte de Pablo Escobar y la caída del cartel de Medellín. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido por el bloque de búsqueda en Medellín. La muerte de Pablo Escobar marcó el fin del cartel de Medellín como una organización criminal poderosa y centralizada. Evolución del narcotráfico en Colombia. En la década de 2000 en adelante, disidencias de grupos guerrilleros, bandas emergentes y paramilitares se involucran en el narcotráfico, manteniendo vivo el negocio con nuevas dinámicas. Expansión de los cárteles. Internacionalización. Los cárteles colombianos establecieron alianzas con mafias en México, Europa y África. La ruta del Pacífico hacia México se volvió clave. Nuevos carteles. Hoy en día estructuras como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN están involucradas en producción y comercialización. Mayor exportación de droga. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2023, Colombia tenía más de 230.000 hectáreas de cultivo de coca, el nivel más alto registrado. Se produjeron alrededor de 1.700 toneladas métricas de cocaína pura en ese año. Víctimas del consumo de sustancias psicoactivas. El consumo interno ha crecido especialmente de bazuco, tusi o cocaína rosa. La Fundación de Ideas para la Paz señala que el consumo juvenil se incrementó un 30% entre 2010 y 2020.
Enfrentamientos entre el narcotráfico y el gobierno. Ejemplos históricos. Bombardeo del DAS. Asesinatos de candidatos presidenciales. Masacres y desplazamientos. Las fuerzas militares han intentado controlar territorios clave, pero muchas zonas permanecen bajo control narco. Aumento de exportadores o mulas capturadas. En 2022 se reportaron más de 1.200 colombianos capturados por narcotráfico en aeropuertos. Las mujeres representan alrededor del 60% de las capturadas como mulas en aeropuertos internacionales. Muchas lo hacen por coerción, necesidad económica o engaño. Medidas militares para acabar con el conflicto. Plan Colombia, 2000 a 2006, financiado con más de 10.000 millones de dólares por Estados Unidos. Redujo temporalmente los cultivos pero causó violaciones a derechos humanos y desplazamientos. Fumigación aérea. Con glifosato fue criticada por efectos en la salud y el ambiente. Aumento de niños drogadictos. Se estima que más de 200.000 menores en Colombia han consumido sustancias psicoactivas al menos una vez. Problemas asociados. Reclutamiento forzado para vender droga, abandono escolar, enfermedades mentales sin atención adecuada. Los barrios marginales y zonas rurales son los más afectados por la ausencia del Estado y las oportunidades educativas. Exparamilitares hacen tratados con el narcotráfico para derrocar al gobierno. Tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, muchos excombatientes crearon BACRIM. Estas bandas hoy controlan corredores del narcotráfico y han filtrado estructuras políticas locales. Se han detectado pactos con disidencias armadas.